En el primer módulo de la clase Gerencia de Negocios Internacionales, trataremos un tema de mucha importancia a nivel de país y a nivel de empresas, el cual es el escenario del comercio internacional. Toda compañía debe de adentrarse a entender este concepto y a establecer cuáles son sus parámetros sobre los cuales se va a regir. Para iniciar, vamos a empezar definiendo lo que es el término de globalización. ¿Qué es lo que conlleva? Pues lleva a las mejoras en el transporte, logística internacional y a los sistemas de comunicación, como a su vez también provoca la apertura de las fronteras del comercio internacional, provocando un incremento en el intercambio de los bienes y servicios, mercado laboral y capital, generando así una interdependencia económica entre los países. De hecho, todos somos parte de la globalización. Así que pues es importante entender, ¿verdad?, por qué estamos en un mundo tan globalizado. ¿Por qué es importante los beneficios cuando vamos a exportar? Hay que entender dos puntos importantes: beneficios para la empresa y beneficios para el país. Si vemos para el país, tenemos un aumento del comercio, creación de empleo, reducción de la pobreza, fortalecimiento de los emprendedores, prosperidad y desarrollo, captación de divisas internacionales, fomento de la cooperación internacional, entre otros. Vean ustedes la importancia que es exportar y todo lo que conlleva a nivel de país. Ahora veamos lo que conlleva a nivel de empresa. Crea nuevas oportunidades para crecimiento, una ampliación del mercado local hacia otros mercados internacionales, aumento de la productividad y de la competitividad local. Provoca también lo que son las economías de escalas, el uso de capacidades ociosas que existen muchas veces dentro de la compañía, y a su vez también crean acceso a nuevas ideas y sobre todo al desarrollo de habilidades. Todo esto abonado conlleva lo que es mayores ganancias para toda institución o para toda organización. ¿Qué debemos entender cuando vamos a exportar a un mercado global? Número uno, entender cuáles son las normas y regulaciones. Esto es básico, sobre todo cuando estamos enfocándonos en países donde no conocemos qué tipo de leyes, regulaciones y sobre todo normas están rigiendo en ese país. Que también debemos conocer y utilizar las fuentes de información. Esto es sumamente importante, porque de ahí depende cuál va a ser nuestro mercado objetivo y cuál va a ser nuestro mercado meta para poder exportarles. Otro tercer punto sería familiarizarse con sistemas de determinado como son los empresarios. Un cuarto punto sería influenciar el cambio por medio de organizaciones de negocios. Y un último punto sería la capacidad de anticiparse a los cambios. Esto es de algo de mucha importancia, saber adaptarse a esos cambios. Pero también, como hay beneficios, también hay ciertos riesgos y desafíos. O sea, toda compañía cuando va a exportar se enfrenta a muchos riesgos por los cuales tiene que atravesar. Vamos a mencionar algunos de ellos. Podría ser normas y regulaciones, cambios constantes, la competencia global, que en ocasiones, si uno no está muy preparado dentro de ese ambiente, pues las grandes compañías tienden a tratar de minimizar a los pequeños productores que vienen empezando a exportar. También provocan la necesidad de adaptarse a nuevos productos y servicios, la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías mundiales, comprometer tiempo y recursos actualmente, adaptarse también a la situación política, económica y social de determinados países, la problemática de distancia y transporte, que eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque depende de la distancia, va a ser el tipo de riesgo y de dificultades que va a asumir las empresas y sobre todo de transporte también. Cuando hablamos de normas y regulaciones, es, podríamos decir, un aspecto de mucha relevancia en este tema, porque hay que conocer cuáles son las consecuencias a las cuales la empresa se debe tener cuando no cumple las normas, regulaciones y leyes de los países a los cuales vamos a exportar. Créanme, es de mucha importancia conocer este aspecto y sobre todo de saber invertir recursos para no dejar desapercibido ningún tipo de detalle. ¿Cuáles son algún tipo de normas y regulaciones que tienen los países extranjeros? Incluso nuestro país. Pueden ser regulaciones de propiedad intelectual, normas de origen, como es el muy común, el Made in, regulaciones sanitarias, requerimientos de idiomas, estándares internacionales y condiciones de pago, como también hace a su vez clasificación de aduanas, impuestos aduaneros y todo tipo de arancel que conlleva exportar hacia otro país. ¿Cuáles son las principales fuentes de información que podemos hacer uso nosotros para poder obtener información relevante de los países que queremos exportarle? Bueno, a veces tenemos base de datos de otros países, tenemos lo que son representantes de ventas, compañías de inteligencia, entre otras. Como también tenemos algunas secretarías, ¿verdad?, de comercio en los diferentes países, las cámaras de comercios
tenemos las relaciones comerciales con otras compañías, con otros países. Por eso que estas fuentes de información deben de ser bien analizadas y sobre todo deben de reunir la información precisa y concisa de lo que queremos estudiar y sobre todo entender para poder exportar hacia otros países. Cuando hablamos de acuerdos de comercio internacional, es de suma importancia conocer cuáles son estos tipos de acuerdos, porque a nivel de países pueden existir ciertos acuerdos que conlleven a beneficios para tanto como la compañía como para la empresa. Hay acuerdos que se han creado a través de la Organización Mundial del Comercio, también acuerdos creados por el GATT, es decir, acuerdos de generales de tarifas y comercio, acuerdos de la ADID, que son aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, entre otro tipo de acuerdos que debemos de conocer para poder exportar a otras compañías, a otros países. Cuando hablamos de las reglas de origen, estamos hablando de dos principios básicos. Número uno sería el valor agregado, el cual un producto se considera manufacturado en un país dependiendo del valor que le pueda proveer a sus productos. Y tenemos otro principio básico que se llama sistema de clasificación HS, donde considera que un producto es de un país determinado siempre y cuando su procesamiento le permita una clasificación arancelaria diferente de país a país. ¿Qué más podemos entender dentro de este módulo? Pues algo de mucho interés particular, que es estándares de calidad. Hoy toda compañía establece estándares para poder elaborar productos de calidad y sobre todo, si un producto de exportación debe reunir los requisitos básicos para que su producto tenga aceptación en el país extranjero. Hay cierto tipo de normas que son las que ayudan a establecer lo que son los estándares de calidad. Número uno sería la norma ISO 9000, que esta norma ISO 9000 no es que garantice que el producto sea de calidad, sino que lo que establece es que los procesos sean de manera acorde para que los productos, por ende, sean de manera elaborados con calidad y sobre todo que sean eficientes y eficaces al momento de ser consumidos por los clientes que desean obtener nuestro producto. ¿Qué otro tipo de norma es importante? Tenemos la norma ISO 14000, que es una norma que establece pues todo tipo de, podríamos decir, de manejo de plan ambiental, donde no fijan metas ambientales, sino que es la prevención para cuidar lo que es el ambiente, como elaborando productos que sean acorde a las necesidades de los clientes y sobre todo que no dañen el medio ambiente. Existen también otro tipo de acuerdos, acuerdos o normas, como por ejemplo podemos ver la EuroGATT, también tenemos la HACCP, que son estándares de calidad que nos ayudan a producir con calidad y sobre todo que los productos que vayamos a exportar hacia otros países reúnan esos estándares que están establecidos por ellos. Un tema que no debe dejarnos ya así del olvido es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual conlleva establecer ciertos conocimientos para poder proteger nuestros productos de la copia que pueden tener otras compañías sobre lo que estamos elaborando e incluso exportando hacia otros países. Dentro de la propiedad intelectual podemos establecer 4 aspectos muy importantes. ¿Cuáles serían? Los derechos de autor y marcas exclusivas, las patentes, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. Estos son 4 elementos sobre los cuales nosotros podemos proteger los productos que estamos elaborando para que no sean copiados por instituciones que se dedican a ese tipo de elementos. Muchas gracias.